Hola, ¿qué tal estáis? Soy yo, Orión, vuestro guía de Terraria y falso dios. Hoy, en este vídeo, te voy a enseñar qué es el modo Journey o modo viaje y cómo ser un falso dios. Lo obvio que podríamos deducir de este modo de dificultad es que sería el más fácil de Terraria. Razón no os falta, ya que es la modalidad más fácil que hay en el juego, pues los enemigos tendrán la mitad de estadísticas. Pero a diferencia de cualquier modo de juego, este tiene algo muy especial y es que podemos jugar a ser un falso dios de la siguiente manera. Dándole a escape podemos ver que tenemos un icono de un conejito con un casco, el cual se llama menú de potencia, y si le hacemos clic aparecerá un menú donde aquí podemos jugar a ser dios en el mundo. Si anteriormente has jugado a este modo de juego y te has percatado de que al obtener algún ítem te aparece como unos números en rosa, esto tiene una explicación. Y es que los objetos los podemos duplicar, así como lo oyes. ¿Quieres saber cómo? Pues vamos a verlo. Si abrimos el menú de potencia, podemos ver que hay un logo de un engranaje, el cual si arrastramos los objetos que están con numeritos rosas, podemos investigarlos y poder duplicarlos. Eso sí, hay que poner la cantidad que te pide. Por ejemplo, la madera esta de palmera, pues nos pide 100 para poder duplicarlo. Entonces, si no ponemos 100, no podemos duplicarlo. Una vez que hayamos completado una investigación, podemos darle al menú de duplicación. Y aquí en este menú nos saldrán todos los ítems que tengamos para poder duplicar. En este caso, a mí el menú me sale bastante grande porque tengo un montón de objetos para poder duplicar. Pero en este caso, lo que hemos duplicado sería la madera esta de palmera, que podemos buscarla simplemente en el buscador que hay ahí escribiendo texto, o si no podemos desplazarnos por los distintos menús, que hay como unos menús organizados, ya sea unos de muebles, otros de bloques, otros de armas, etcétera, etcétera. Yo aquí ya tengo localizada la madera de palmera y ahora os voy a poner un ejemplo de cómo poder duplicar de distintas maneras. Haciendo clic izquierdo con el ratón, podemos seleccionar la cantidad máxima que nos permite de ese objeto, arrastrarlo manualmente y colocarlo en el menú. Otra forma sería darle control y clic izquierdo con el ratón y se nos irá agregando de forma automática al menú el máximo que nos permite llevar de ese objeto, haciendo mucho más rápido la duplicación. En cambio, si no queremos duplicar ese objeto al máximo, lo que podemos hacer es darle clic derecho con el ratón y arrastramos de forma manual en el menú, pues el objeto que queramos duplicar. Este modo de juego está muy bien por si eres coleccionista y te gustaría coleccionar todos los objetos y armas de este juego. Por ejemplo, los cuadros de la mazmorra, que son muy difíciles de adquirir, y este ítem en concreto pues te costaría mucho adquirirlo, pero es un objeto de coleccionista, por así decirlo. Ahora veremos las distintas cosas que hay para ser un falso dios, como por ejemplo clicarle al icono este de la calavera hará que podamos escoger la dificultad de los enemigos, ya sea de modo viaje, normal, experto o en modo maestro, pudiendo así conseguir los objetos que sueltan los jefes en modo maestro y añadirlos pues a nuestra colección. Los jugadores más avanzados sabréis que el mal del mundo se empieza a expandir justo al derrotar al muro de carne, ya sea la corrupción, el carmesí o la bendición. En este icono donde sale el arbolito verde podemos cambiar eso, ya que podemos detener el avance del mal o activarlo. De esta forma el mal del mundo jamás va a poder avanzar más de su sitio. Ahora pasemos al siguiente icono, el del puño, llamado poderes especiales. Aquí podremos hacer tres cosas. Una de ellas es hacer que la tasa de enemigos sea mayor o anularla directamente. Si la ponemos en 0 no se generarán nuevos enemigos, donde pone por 1 sería la tasa normal de enemigos y donde pone por 10 se generaría 10 veces más de enemigos. Esto me parece genial porque podéis añadir más dificultad al juego. Imaginad estar en las semillas For the Worthy con la tasa de aparición de enemigos por 10 en modo maestro y empezando tal cual, sin duplicar objetos y sin movidas de estas especiales de falso dios. El siguiente icono del apartado de poderes especiales sería este, que en el logo se muestra una agrupación de ladrillos y lo que podemos hacer con él es simplemente llegar más lejos en la colocación de bloques. Para mi gusto, la mayor utilidad que tiene este modo de colocación es si vosotros tenéis sangre de constructores, ya que en Terraria nos podemos inventar infinidad de estructuras tan chulas como esta de aquí. ¿Os sentís capaces de hacer esto?
Ahora pasemos al icono de más arriba, el del señor Calvete, y con ojos amarillos como si de estos fuesen a salir fuego. Pues si le damos clic vamos a hacer honor a lo que yo digo en este vídeo de ser un falso dios, ya que literalmente nos volveremos invencibles y no podremos morir bajo ningún concepto. Para mi gusto esta opción no tiene mucho sentido, salvo para hacer cosas graciosas como estas de aquí. Mi vida ya no tiene sentido. Estoy en el sitio más bonito del mundo, en las nubes, y no siento nada en el corazón. Voy a ponerle fin a todo. Oh, sí, es verdad, no puedo morir. O otras cosas como... Ninja, no sé cómo te pudo comer el Rey Slime. Pero si él no hace nada. Si es que no hace nada. Míralo. Uf, qué gozada. Qué bien sienta un bañito de lava después de caminar 3 horas por la tundra. Tú eres el devorador de mundos, devórame esta. Esto es un ejemplo de cosas graciosas que puedes hacer. Recuerda, tu límite, la imaginación. Sigamos con el tutorial. A continuación tenemos este logotipo de un sol y una nube, el cual si lo abrimos tendremos a nuestra disposición el menú del clima. Podemos activar o desactivar si queremos que haya lluvia en el juego, acceder a una barrita de control de lluvia donde nos dejará poner si no queremos lluvia, si queremos un poquito de lluvia o un montón de lluvia, que sería lo de más arriba. A continuación, muy parecido a la lluvia, lo tendremos con el viento. Hay un icono para activar o desactivar el viento en el juego. Y arriba del todo podremos abrir una barra de control del viento donde podremos seleccionar si queremos que el viento sople por el oeste, por el este o que no haya viento. Como último dato de este vídeo del modo viaje y del modo de ser un falso dios, tenemos el menú de tiempo. Si le damos clic podemos ver que nos aparecen distintas opciones. Podemos cambiar el tiempo a amanecer, mediodía, atardecer y a medianoche. Hay un truco que mediante esto podemos hacer que salga la luna de sangre, haciendo que el tiempo cambie de mediodía a medianoche. Haciendo esto continuamente, al final podrá salir la luna de sangre muchísimo más rápido que si hacemos que pasen los días. Con el icono de reloj de abajo podemos hacer que aparezca una barrita de control, el cual podemos alterar la velocidad de tiempo. Por uno sería el tiempo normal, podemos cambiarla a por 12 o para mucha más velocidad a por 24. Haciendo que los días pasen mucho más rápido, como aparece aquí en el vídeo. Por último tenemos el icono de arriba del reloj, dándole clic podemos congelar el tiempo o descongelarlo. Y hasta aquí la guía de hoy, me voy volando. Si te ha gustado el vídeo dale un like y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, que me ayudarás muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que pases muy buen día. Chao, chao, chao.